Bueno, mi nombre es José Ignacio González Rojas y mi grado es de doctor y lo obtuve ahí en la Facultad de Biología. Está curioso porque en los últimos semestres sí, generalmente como sucede en muchos de los casos el día de hoy, los estudiantes van a un laboratorio. Entonces yo me acuerdo que yo me fui al de Masto con el maestro Arturo. Y ya con el maestro Arturo íbamos a campo, ¿no? Y él, yo creo que percibió, o no sé, que yo me la pasaba pajareando literalmente, ¿verdad? Y pues no le ayudaba mucho en sus cosas. Y ahí me dijo, no, 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 vete, ¿verdad? Vete allá al laboratorio de ornitología, sí, con el maestro Armando Contreras. Él fue el que me recibió en el laboratorio de ornitología por el octavo semestre, creo yo. Y porque al final la intención era hacer una tesis con mamíferos. Y particularmente me acuerdo estaba en el laboratorio con el maestro Arturo, pero el que iba a ser mi director de tesis era el maestro Homero López Soto, que en paz descanse, con algo de, si no mal recuerdo, era algo de las liebres, ¿no? Algo así, ¿no? Pues nada más como que fue un sueño, ¿no? Y al final, de repente ya aparecí en ornitología de la escuela. Yo creo que es todos los cambios, ¿no? Que han experimentado las aves como factores y negativos hacia ellos, ¿no? Es decir, hoy la población humana crece, hay mayor demanda, mayores servicios, y eso pues afecta a la biodiversidad en general, no nada más a las aves. Pero el caso en particular de las aves, sí, yo creo que el hecho de que sean organismos que tengan la capacidad de vuelo, eso los hace muy interesantes. Y sobre todo pensando en aquellos factores que de alguna de otra manera van a repercutir en el tamaño de sus poblaciones. Eso es, creo que, lo que nos motiva, ¿sí? Y al final, pues es conservar, ¿no? Es decir, lo que nosotros tenemos como biodiversidad es un patrimonio, ¿sí? Vamos a decir, de la humanidad, porque son especies que tenemos ahí, que tenemos la obligación de protegerlas y de conservarlas. Entonces creo que la principal motivación es esa, ¿no? Es decir, dejar que estas especies, en particular las aves, ¿no? Con toda su majestuosidad y su capacidad de vuelo y todas estas funciones que tiene el ecosistema, pues sigan preservándose, ¿sí? Para futuras generaciones. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, desarrollar y trabajar en pro de ellas, ¿sí? En la conservación. Y hay muchas formas de conservar, ¿sí? Dice que todas son importantes, sí, al final de cuentas, porque todas tienen un objetivo, sí, desde investigaciones que participamos en la Laguna Madre de Tamaulipas, viendo, por ejemplo, el impacto que tenía la cacería, la actividad cinegética sobre las poblaciones de patos, sí, que migraban a la laguna. Entonces, decir así que cuáles son importantes, todas son importantes, porque tienen un objetivo. Últimamente me he dedicado, sí, más a cuestiones de especies que están bajo algún estatus de conservación, es decir, protegerlas, ver cuáles son los factores que las están afectando, tratar de mitigarlas y tratar de conservarlas. Eh, Creo que también una que creo que fue interesante, sí, fue con unos colegas de Texas, sí, con el doctor Craig Farquhar, en trabajar con un ave, sí, que se llama Black Cap Vireo, o sea, un virio de gorra negra, y que pues no se desconocía en México, ¿verdad? O sea, bueno, pues hay, sí hay, pero no sabemos, ¿no? Y creo que ese es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque se encontró que esta especie sí anidaba en México, cosa que todo el mundo decía que no anidaba. La encontramos aquí en Nuevo León, y en Tamaulipas, y en Coahuila, y se han hecho, sí, sí, hicieron estudios, ¿no? De determinados tamaños poblaciones, cuáles son los efectos que tenían los tordos, es decir, los tordos ponen sus huevos en estos. Y creo que es una de las cosas que como que son preguntas y dicen, encontramos, ¿sí? Esta especie, ¿no? También creo que tuve la oportunidad en otras cosas que también dije, wow, es cuando tuvimos un proyecto en Peña Nevada, es una de las formaciones orográficas más interesantes y más importantes del, del estado de Nuevo León. Están ahí los últimos remanentes de los avies, y son bosques relictos antiguos.
y que pudimos encontrar, ¿sí? En este caso el doctor Hidalgo Rodríguez, también que ya falleció, ¿sí? Una especie de murciélago reportada como extinta, ¿sí? Ahí se encontró, ¿sí? Y creo que también son de las como que satisfacciones que dice, wow, vas a encontrar una especie que estaba reportada extinta, creo que es interesante. Y así hay muchas, ¿no?, especies que de alguna u otra manera eh, les dan satisfacciones, ¿sí? Y podemos mencionar un montón, ¿no? Pues mira, creo que la manera de abordar esta temática es hacer alianzas, ¿sí? Es decir, los animales, en el caso de los pájaros, no tienen fronteras. Y entonces nosotros tratar de analizar si toda una ruta migratoria, si uno solo es complicado, ¿no? Hoy usamos tecnología, hoy usamos estos transmisores satelitales que nos puede decir cuáles son las rutas migratorias, en dónde paran, en qué hábitat están, cuál es el hábitat, si se ha movido, no se ha movido, si se ha impactado, si se ha reducido. Entonces creo que en el caso de las migratorias es este valor que representan, ¿sí? Es decir, las aves migratorias van a llegar a sitios que tengan estas características desde el punto de vista ecológico, ¿sí? Para que puedan llegar. Si no, hay un indicio por ahí, una alerta de que algo está pasando en los hábitats o en los ecosistemas en donde ya no están llegando las aves migratorias, ¿sí? Creo que ese es un problema real, no es exclusivo de las aves migratorias, pero sí las aves migratorias sí le ha pegado, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, hoy vemos un desfase en los tiempos de migración, ¿sí? Ya no están en los periodos que están establecidos, y el hecho de que cambie la temperatura y cambie el régimen de lluvias, mueven estos factores, ¿sí?, de reproducción, mueven sus llegadas, etcétera. Entonces es un problema muy serio. Eh, el problema de pérdida de hábitat sí ha existido, es decir, el proceso de fragmentación que viven nuestros hábitats ha pegado, ¿no? Obviamente va a pegar más en especies que no tengan esta capacidad, ¿sí?, de volar como las aves, pero en general para especies con menos movimiento sí el efecto es mucho mayor. Creo que tenemos que estar pensando que el hábitat es la parte fundamental de la biodiversidad y tanto de las aves. Entonces sí tenemos que poner atención en estos factores. Hoy tenemos pérdida del hábitat, fragmentación del hábitat, hoy tenemos la contaminación, ¿sí? Es decir, no nada más en las ciudades, sino también el uso de por ejemplo, de los pesticidas que puede afectar los ciclos reproductivos de las especies, etcétera. O sea, hay muchos factores, ¿sí? Por ahí alguien cita los famosos 5 asesinos, ¿no?, de la biodiversidad, ¿no? Entonces esos factores obviamente tendrán un mayor peso en algún grupo de animales que en otros, pero en general sí, yo creo que la pérdida de hábitat, eso es un factor muy importante, porque si no, no hay disponibilidad de recursos. Pues esto de el incorporar la tecnología, es decir, por ejemplo, el uso de drones, sí, que antes que no usábamos, todo teníamos que hacerlo a pie, el uso algo tan significante como era el GPS. Sí, yo me acuerdo que no existía y teníamos que usar brújulas y con mapas y para orientarnos y cosas así. Hoy, con un aparatito y hasta con una aplicación del celular sabemos dónde estamos ubicados. Pero hay mucha tecnología que se usa, sí, es decir, una de las tantas que se usan hoy en día es lo de los drones para hacer censos, para determinar sitios de descanso, para determinar en un momento dado el uso el movimiento que puedan tener las aves y en general. O sea, sí hay hoy una gran tecnología a disposición es decir, cuando antes teníamos que, por ejemplo, estudios que hacían con el grupo de los patos, de los anátidos, en sus migraciones y había que censar, pues antes había que treparse una avioneta, ¿va?, y como que estaba media en condiciones ahí más o menos y había que contar, ¿sí?, que todavía se sigue usando, pero hoy podemos usar los drones, ¿sí?, es decir, tomar estas fotografías y estos videos y hacer estos censos. Entonces eso ha facilitado mucho las cosas. A lo mejor cuando nosotros queríamos hacer un transecto y 1 kilómetro y teníamos que caminar, hoy probablemente lo podamos hacer, sí, con drones.
tecnología, como por ejemplo desarrollado a través de inteligencia artificial, ¿sí? Y en una parte que le llaman Machine Learning y toda esta tecnología que está asociada a inteligencia artificial. Hoy vemos aplicaciones, ¿no? Que con una foto podemos identificar las aves, podemos identificar el canto, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha herramienta hoy que se utiliza, ¿no? Para el estudio de las aves en general, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Antes meramente era un binocular y un scope. Sí, hoy tenemos a la mano mucho más y más herramientas que nos facilitan, ¿sí? De alguna de otra manera el estudio de las aves, ¿no? Pero hay cosas que no van a cambiar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero poner bandas de colores, pues forzosamente voy a tener que capturar. Y seguiremos usando las redes ornitológicas y debemos levantarnos temprano a poner las redes ornitológicas y revisar, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que no van a cambiar, ¿sí? Que son cuestiones básicas, ¿no? De la ornitología, como es el manejo y el uso de las aves, cuando se captura, cuando se mide, etcétera, etcétera. Creo que esa parte no ha cambiado mucho, ¿sí? Probablemente hoy con inteligencia podamos hacer cosas de este tipo, pero en campo creo que la parte manual, creo que esa es la parte más importante, pero en la tecnología sí ha habido avances increíbles, ¿no? Del uso de radares, por ejemplo, hoy podemos entrar en Estados Unidos en sus sistemas de radares y podemos ver las fechas de las migraciones, ¿sí? En qué fechas salen, por dónde vienen, etcétera, más o menos las especies y el volumen que viene de aves migratorias. Entonces sí es importante el conocer y utilizar la tecnología, pero hoy la tecnología está más basada en cuestiones de adelanto, ¿no? Es decir, antes, pues, como te decía, pues con un binocular, ¿va? Y un scope, si había, y era lo único que usábamos, ¿no? Hoy no, hoy usamos, nos facilitamos el proceso, ¿no? De trabajar con las aves. Aparte de que las aves tengan estos servicios ecosistémicos, ¿sí? Independientemente de su estatus de desplazamiento, sea migratorio o residente, tiene una función. ¿Sí? Por ejemplo, dispersor de semillas, control de plagas, por mencionar algunos, ¿sí? Pero creo que las aves migratorias, el hecho de que se desplacen grandes distancias, sí, en su camino es que encuentren sitios, sí, con las condiciones que ellos requieren, sí. Hay muchos estudios que se hacen sobre la utilización de los stopover, es decir, estos sitios, sí, de descanso. ¿Sí? Es decir, los animales migran, descansan, migran, etcétera. Cuando hay algo, sí, en que vemos que las poblaciones, ¿sí?, no están llegando, es que algo está pasando con el hábitat, ¿no? Y pueden ser muchas cosas. Pero creo que son buenos indicadores, sí, de la salud y del hábitat a través de sus rutas de migración. Eso es fundamental. Digo, las aves, te decía, son alrededor de 11,000 especies de aves. 20-30% tienen algún tipo de migración. En México creo que andaremos alrededor de 200 especies, creo, o más, sí, que migran por grupos. Por ejemplo, todo este grupo de los patos, todo este grupo de los playeros, ¿va? Los pajarillos que ustedes ven en las playas, que corren y se regresan. Este es un grupo también muy importante que migra. Grupos de algunos parúlidos también, sí, que migran. Pero todos estos migran, si tú te fijas, en diferentes tipos de hábitat. Unos pueden ser en las costas, otro puede ser en los bosques, sí, otro puede ser en los pastizales, el grupo de los gorriones, sí, que es un grupo importante, ¿no? Porque la pérdida del hábitat de los pastizales en los últimos años ha sido impresionante y eso está afectando, sí, de alguna manera, sí, los hábitats invernales. Por eso es importante hacer estudios invernales de los hábitats, cuáles son el hábitat, cómo está estructurado, si tiene las condiciones para que pueda recibir aves, etcétera. Entonces sí, creo que la parte más importante de las aves invernales es esta, ¿no? Es decir, están llegando a México, pero no tanto en riqueza, es decir, en número de especies, sino en abundancias. ¿Cuántos están llegando? ¿No? Hay muchas, sí, dependiendo del gusto del ornitólogo, ¿va?
Por ejemplo, hay todo este grupo de gorriones, ¿sí? Alguien que le guste los gorriones solamente decir, no, pues, wow, no, porque migran distancias desde Canadá. Ah, una con la que yo hemos trabajado y que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por el comportamiento que tiene en Nuevo León, es el famoso pico largo. Sí, es un ave zancuda, de un pico largo, sí, que llega aquí elegido es San Rafael. Sí, más adelante ahí hay un área natural protegida, la Soledad, y que ahí es un sitio donde año con año llegan, sí, estas especies, sí, pero estamos hablando de un ave que está más asociada, vamos a decir, a cuerpos de agua, a la costa. Entonces vamos a tener especies como estas que migran hacia el interior, es decir, hacia los pastizales. El virio, creo que de gorra negra, ese es uno también muy importante. Hay otro que se llama un chipe de cachetes amarillos, ¿sí? Un cetófaga, que también es importante. ¿Sí? Su migración es una especie que está amenazada y que tiene problemas. Algunas rapaces, ¿sí? que también tengan. Entonces sí hay grupos que son emblemáticos, ¿sí? Para ciertas regiones. ¿Sí? Para el caso de nosotros estamos hablando de todas las especies que están asociadas a los pastizales, es decir, los grupos de los gorriones, estos grupos de los picolargos, pero también en los bosques, ¿sí? Este grupo de parúlidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los virios, etcétera, que son, en muchos casos son migratorios y que tienen una importancia para los ecosistemas, ¿sí? Bueno, hay muchas organizaciones que se dedican exclusivamente a la parte de la migración. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus convocatorias, son convocatorias exclusivamente para evaluar aves migratorias. O sea, dan fondos para esto. Y entonces, pero el requisito es que sea migratorio y que esté dentro de un listado que ellos consideran que tenga un problema. Y entonces, a través de eso podemos nosotros generar recursos. Pero al final también hay muchas organizaciones donde ustedes pueden documentar estos tipos de la función de las aves migratorias. Por ejemplo, Cornell, ¿sí? Que es un centro de laboratorio de ornitología en Cornell, en Ithaca, en Nueva York, que quizás es uno de los más importantes, tienen una serie de programas y actividades, ¿sí? Relacionadas con el Día Mundial y hacen actividades en todo el continente, ¿sí? Donde hay actividades de educación ambiental, pláticas con especialistas de la importancia de las aves migratorias, etcétera, etcétera. Entonces sí hay, inclusive la CONAVIO seguramente es el ente en México que está muy involucrado con la biodiversidad, CONAVIO, realizan algún tipo de actividades, pero todos enfocados principalmente a educar, ¿sí? Es decir, conservar. No conservar las aves, pero sí conservar el hábitat. Sí, si conservamos el hábitat, conservamos la biodiversidad. Sí. Fíjense, hay muchos, ¿no? Pero creo que uno que cuando yo empecé con los pájaros, ¿no? Y que nos confundía a todos es el censontle, ¿verdad? Porque le dicen el pájaro de las mil voces, ¿sí? Entonces tiene diferentes cantos y pues no pensaría, ¿no? Que es otra especie. Sí, creo que esos son de los que a mí en lo particular me llama mucho la atención, ¿no? Porque esta capacidad, ¿sí? Que tengan de vocalizar, ¿sí? Diferentes cantos para una especie, ¿sí? Muy característicos, o sea, o muy, como te dijera, muy diferenciados. Las aves tienen sus lenguajes y tienen sus formas de vocalizar, si está en peligro, si no está en peligro, etcétera. Pero creo que en general este pájaro, y además es un ave, ¿no? Muy característica de esta zona, los censontles. No, porque fíjate que cada salida era un aprendizaje, ¿sí? A veces no siempre era lo mismo, ¿sí? A veces, como todo, ¿no? Tenemos experiencias medias raras, ¿no? A veces experiencias muy buenas, pero en general cada salida se cumplía el objetivo, ¿no? Es decir, teníamos en aquel tiempo, salíamos más a campo,
¿sí? Se pasaba mucho tiempo en campo haciendo prácticas, y etcétera. Hoy está más complicado por esta cuestión de la seguridad y cosas de ese tipo, pero en general cada salida tenía su aporte, ¿no? Es decir, no era lo mismo ir a la Laguna Madre, si terminabas y veías el mar, que irte a la sierra y a veces había que llegar en burro, va a los sitios de muestreo, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene su aporte, al final es formativo, es decir, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Es un principio básico, ¿sí? Uno de los principios básicos, ¿sí?, de la evolución, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Es decir, pues sí, a lo mejor a alguien le gustaría trabajar con puras aves playeras porque estoy ahí en el mar, ¿va? O en las costas, que alguien que diga, no, pues tengo que subir allá a los 3.000 metros, 2.000 metros sobre el nivel del mar, y pues la camioneta nada más lleva aquí y hay que subir a pie y con el burro y carga los tubos, etcétera. Creo que esa es la parte más formativa. Sí, hoy les digo, se facilita un poco más el trabajo con la tecnología. Sí, esto es mucho más sencillo. Hoy podemos hacer nuestros diseños de muestreo primero aquí y luego irnos allá. Hoy puedo usar el Google Earth y le pongo ahí una cuadrícula y digo, pues, okay, voy a muestrear aquí, aquí, aquí. Y cuando voy de campo, pues ya es más fácil, se lo pongo el GPS, ¿no? Y le digo, ¿dónde voy a muestrar? Ahí el GPS nos pita, aquí, burro. O sea, y aquí muestramos, y aquí muestramos. Y antes no, antes era llevar un mapa, ¿sí? Que no lloviera, un mapa con una brújula y buscar los rumbos y decir dónde estamos, ir haciendo marcas. O sea, eran, ¿cómo que era? Eran otros tiempos, ¿sí? Y eso no quiere decir que el estudiante de hoy no lo aprenda, tiene que aprenderlo. Si se le cae el GPS, ¿y ahora cómo le va a hacer? ¿No? Pero bueno, al final es esto, ¿no? Que todas las salidas, sí, tienen un proceso de aprender algo, ¿sí? Y más cuando vas con gente, como te dijera, que te enseña, ¿no? Y que te va ayudando, ¿sí? Te va ubicando, y cómo identificar las aves, ¿sí? El cómo vuelan, que si sube y baja, es ondulado, pues que es un carpintero, o si es esto, que fíjate que pues las patas son amarillas, y esto, lo otro, y que si tiene una mancha en el pecho, que si es barreado. Este tipo de cosas, sí, siempre alguien nos enseña, siempre, ¿sí? Y creo que ya después, hoy con la tecnología, te digo, hoy puedes agarrar tu aplicación, le tomas foto del pájaro y te dice, pues ¿sabes de qué? Pueden ser todas estas. Y tú dices, ah, pues es esta, ¿no? Nos facilita. Pero creo que se pierde un poco la experiencia de campo, ¿no? Es decir, a ver, estar observando un ave, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? Decir si es barreado o no es barreado, si su pico es recto o es cónico, si sus patas son largas o cortas, etcétera. Y creo que eso es la parte más interesante, ¿no? Y además, el que tú encuentres aves que migren, por ejemplo, desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, es como, ¿sí? Cómo le hacen las aves, ¿no? Cómo se orientan las aves, los colibríes, ¿sí? Estos pequeños pájaros, ¿no? La capacidad que tienen, ¿sí? Entonces siempre va a haber algún ave que te llame la atención, ¿sí? Siempre va a decir, ah, pues es que todo el mundo le hacemos el feo a los tordos, ¿no? Y a las urracas, ¿no? Porque pues son invasores y no sé qué. Deben tener una función, pero al final sí, el estudiar las aves, eso implica, ¿no? El poder disfrutar, ¿sí? Por ejemplo, sus patrones de coloración, ¿sí? Sus patrones conductuales, ¿sí? Y cómo ellos defienden su territorio, ¿sí? Cómo defienden sus crías, etcétera. Y hay muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando andaba en San Rafael, ahí con un gorrión endémico de ahí, se llama el gorrión de Wharton, ¿sí? Es una especie endémica. Y yo me acuerdo y ahí salió un playero, igual, un chorlito. Y yo me acuerdo que estaba ahí, ¿no? Estaban ahí los huevos y un pollo, ¿va? Y era impresionante, ¿no? El cómo defendían, ¿no? Y cómo distraían, porque nos veían como un depredador. Y su forma era como si el ala la trajera rota, ¿sí? Se colgaba,
¿sí? Entonces eso para un depredador pues, sería, es una presa fácil. Y eso es un mecanismo, ¿no? Entonces es como estos, y muchos animales lo hacen, no es las aves, ¿sí? O sea, cómo tienen esta capacidad para poder defender, para poder viajar, para poder en un momento dado construir sus nidos, etcétera, ¿no? Sí, el problema que tenemos hoy es esto, ¿no? O sea, los factores que están haciendo que cada vez sea mucho más evidente el impacto que tienen sobre la biodiversidad y con los pájaros, obviamente. Uh, yo creo que por eso dicen que todo el mundo no es levantarse temprano, ¿no? O sea, sí, los pájaros no andan cantando a mediodía, ¿va? Entonces habría que levantarse. Yo me acuerdo que decían, la hora del ornitólogo, ¿no? Pues muy temprano, a las 6 de la mañana, y hay que levantarse, ponerle. Y me acuerdo que lo decían. Y luego viene la hora del herpetólogo, ¿va? Porque eso es hasta mediodía, ya que sale el sol. Creo que lo principal es que tengan la curiosidad, ¿no? Y la capacidad, no la capacidad, que desarrollen habilidades como para ir identificando cosas y grupos, ¿no? La mejor, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y que tengan paciencia, ¿sí? Porque estar observando, en calor a lo mejor no pasa nada, pero en frío, que se entumen los dedos, digo, son experiencias, pero creo que la paciencia, sí, la paciencia, ¿va? Usted puede poner 100 redes y no cayó ni un ave, ¿no? Entonces dice, no, pues creo que me equivoqué de área, ¿no? Tendría que buscar. A lo mejor plantas no siempre van a estar ahí, bueno, a veces, ¿no? Pero en general, creo que es la paciencia, ¿sí? Y que realmente les guste, ¿sí? Que les guste observar, ¿sí? Porque las aves, o sea, tienen ciertas características que puedas diferenciar, ¿sí? Es decir, si puede atender una banda línea superciliar o no, ¿sí? Que pueda distinguir si es barreado, digo barreado y no barreado, pues es sencillo, los patrones de coloración. Creo que es mucho de observar y de observar, y de observar en detalle. Y que también tengan esta, como dijera, capacidad como para ir discriminando grupos y decir, a ver, pues el pico es cónico, a ver, este es para allá, ¿no? Y este pico es así, va para allá, y este tipo de pata es otro grupo, y así. Pero creo que con paciencia pudieran ser buenos ornitólogos y que les guste, ¿sí? Que les guste. Y hay muchos campos de la ornitología, por ejemplo, en mi caso, digo, yo aprendí taxonomía, sí, pero no me gustó, o sea, al final dije, no, la taxonomía no es lo mío, ¿no? Entonces yo me dediqué más a cuestiones de análisis de comunidades y análisis de poblaciones y últimamente hacer estudios que estén relacionados con la protección y la conservación, ¿sí? De las aves en general, ¿no? Y de las migratorias en algunos casos.